Antes de empezar, quiero comentarles a todos los que nos acompañan y nos va a acompañar en este Super Space que somos Alianza Libertaria Iberoamericana, una organización internacional conformada por movimientos, partidos e instituciones libertarias para formar un movimiento continental y así promover el liderazgo civil y el liderazgo político libertario en América Latina y en toda parte que nos escuchan en este momento. Para eso le damos la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, Federico Machado. Agradecerles especialmente a los que nos están acompañando en esta noche, hoy martes. Empecemos a escuchar estas batallas educativas en el mundo libertario. Buenas. Primero espero que se me escuche bien. ¿Se me escucha bien? ¿Alguno me puede confirmar para arrancar? Sí, señor, sí. Perfecto. Bueno, primero quería dar las gracias obviamente a la gente de la Alianza por darle el espacio al PLU, al Partido Libertario del Uruguay, y también al Partido Libertario del Uruguay por confiar en mí, ¿no? Para ser yo un poco el protagonista de este space y el que vaya desenvolviendo la conversación de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de batalla educativa, que es un tema en el que yo estoy particularmente comprometido y es un tema en el que yo estuve investigando, por lo menos en los últimos meses. Para el que no me conoce, que imagino debe ser la mayoría, la gente que está escuchando ahora o gente que lo vaya a escuchar en diferido, soy Federico Machado, soy miembro del Partido Libertario del Uruguay. Tengo 19 años, o sea que mi experiencia con el sistema educativo es muy reciente. Salí hace apenas 2 años, en realidad menos de 2 años del sistema educativo, digamos, a nivel secundario, y actualmente me encuentro en el sistema a nivel terciario, cursando lo que es el profesorado de historia en mi país. O sea que además estoy desenvolviéndome también dentro del entorno de la educación. Además soy, y esto es importante porque van a ver que voy a hablar un poco, o también voy a ponerle este foco mío, soy recreador, animador, con experiencia en niños de prácticamente todas las edades, con un foco bastante particular en la preadolescencia, que es el grupo etario que más cercano tengo en mi labor de semana a semana y día a día en esto. Y también tengo una diplomatura en ludopedagogía, que, no me voy a perder el tiempo explicando, pero viene por la parte de una pedagogía diferente, una forma de enseñar distinta a través del juego y conocer el mundo a través del juego. Estoy vinculado con la educación, además de ser libertario, ya hace varios años, y estar vinculado al Partido Libertario del Uruguay. Pero vamos a hablar de batalla educativa. ¿Qué hablamos cuando hablamos de batalla educativa? ¿A qué me estoy haciendo referencia? Batallas hay muchas. 2, dentro de las que sean el libertarismo, son de las más conocidas, digamos, las más resonadas. Una, la batalla cultural. ¿Quién no escuchó hablar de la batalla cultural? La batalla cultural es, como su nombre lo dice, una batalla donde se confrontan distintas posiciones culturales. ¿Qué significa culturales? Bueno, todo aquello que no es, que pertenece a la humanidad y no es físico, palpable, sino que es más que nada simbólico y referido a las ideas. Entonces, cuando hablamos de batalla cultural, hablamos también de batalla de ideas, de cuestiones que no son físicas, no son palpables. No hay una batalla en un campo de guerra ni en el escenario político a través de las votaciones, sino que es una batalla cultural, de ideas, de discusiones de ideas. Después está la batalla política, por ejemplo, que es muy concreta. Cada país tiene su propio sistema político y es batallar en base a las reglas de ese país, del sistema político de ese país. Acá en Occidente, creo que en la mayoría de países que conforman la alianza, tenemos democracias republicanas occidentales. Por lo tanto, la batalla política es participar de esa estructura para intentar cambiar el sistema. La batalla educativa es muy interesante porque es una batalla cultural, es una batalla política y es una batalla educativa en sí misma. Tiene su componente propio, es una batalla pedagógica, me gusta llamarla a mí. Tiene su componente de batalla cultural porque sí, hay mucho de lo simbólico y de las ideas que se discuten dentro de la cuestión educativa. Por ejemplo, cuando hablamos de adoctrinamiento, se adoctrina a la gente, a los niños o a los jóvenes, en ideas. Y el adoctrinamiento tiene su gran pata en la batalla cultural, es algo bien gramsciano, ¿no? Y después tenemos la parte política de la educación. Por ejemplo, el sistema educativo se transforma desde la política. Entonces, la batalla educativa sí es una batalla cultural, sí, porque tiene mucho de discusión de ideas,
es una batalla política, pero también es una batalla en sí misma, porque los modelos pedagógicos también se contraponen independientemente del sistema político o de las ideas culturales que se estén disputando. ¿A qué voy con esto? Que hay cuestiones educativas que se refieren a estrictamente la cuestión pedagógica, la cuestión de la enseñanza y de cómo enseñar a los niños. Obviamente, como pasa con todos los campos, están completamente y profundamente interconectados y no se puede entender el uno sin el otro. Pero la batalla cultural, la batalla política, comprenden todo lo que es el ámbito educativo, pero también existe una cuestión pedagógica. Y ahora, avanzando un poco más apurado, les voy a explicar un poco en qué consiste esto para mí. La educación, a lo largo de la historia, ha funcionado como una herramienta política. Y es una realidad pura. Desde los griegos, por ejemplo, con la primera educación griega y los sofistas, según nos escuchó hablar cuando hablábamos de todo el tema de Sócrates, la gente que le gusta la filosofía seguro los conoce, los sofistas fueron como los primeros profesores profesionales, si se quiere, cuya única motivación para la educación era la praxis política. Era que la gente pudiera hablar y debatir y funcionar en el sistema democrático griego. Es decir, la educación, el sistema educativo se basaba para que el sistema político pudiera funcionar. Y eso se repite a lo largo de la historia en múltiples ocasiones. El sistema educativo termina siendo una herramienta que utiliza el poder político para perseguir sus fines, lo controla, lo persigue, lo estandariza, lo regulariza para seguir sus fines. Y a día de hoy estamos con un sistema educativo que proviene del siglo XIX, 18 en realidad, todo lo que es la cuestión de la escuela prusiana y demás, que no me voy a alargar, pero la escuela que conocemos hoy viene de los principios del siglo XIX, fines del siglo XVIII y más que nada siglo XIX. Ahí es cuando realmente ese es el sistema educativo, se crea el sistema educativo que tenemos hoy, porque había necesidades políticas que iban cambiando. Empiezan a aparecer los estados-nación, entonces se necesita fomentar una identidad nacional. Empieza a haber una economía mucho más industrial, entonces el poder político, desde su posición tecnócrata, quiere que el sistema educativo sirva para la producción industrial, que después le va a servir para las guerras, para poder sustraer más impuestos. O sea, todo el sistema actual, y a lo largo de los años, ya hace varios siglos de historia, que el sistema educativo no tiene mucho más, no está pensado en sí mismo, no está pensado en vamos a crear este sistema educativo para hacer florecer los talentos de los jóvenes, diversificar, promover, si se quiere, la diversidad de distintas cualidades, distintos talentos, hacer que la gente avance, obviamente dar salida adaptativa al mercado laboral. Eso ya es secundario. Lo primero siempre, y si uno mira, y les invito a fijarse en los procesos de cómo se crean los sistemas educativos en todo nuestro país, se van a ver que es una cuestión política. Acá en el Uruguay, José Pero Varela arma el sistema educativo, ¿sí?, principalmente por una cuestión de organización política, de querer darle una idea a la identidad nacional, de que está Uruguay, y así pasa en todos los países. Entonces, el sistema educativo se usa como una herramienta para la política y pierde mucho su sentido en sí mismo, pierde mucho la idea de la educación, del florecimiento de la personalidad, de la opinión crítica. Y bueno, eso llega hasta nuestros días, obviamente, con un sistema que es completamente centralizado. Estamos hablando de prácticamente todos nuestros países existe una currícula única y controlada por el Estado. Y esta estandarización absoluta con un modelo de básicamente son fábricas de niños, ni siquiera serían sistemas educativos, sino son fábricas donde más o menos moldean y dicen tenemos que darles estas materias, esta cantidad horaria, les ponemos estos exámenes obligatorios, más o menos. Si uno ve el sistema actual de educación, con sus diferencias obviamente y con su influencia del progresismo y demás, que podemos hablar después más adelante, si uno ve todo esto, se va a dar cuenta que no nos diferenciamos mucho de la educación de hace 200 años. En el sistema actual, con la sociedad tan cambiante que tenemos, tan profundamente dinámica, con las tecnologías modernas, casi ni se aplican. No solo las tecnologías, sino las metodologías. Seguimos teniendo un profesor adelante de un pizarrón, dando los mismos temas, con exámenes obligatorios. Diferencias mínimas, influencias del progresismo también en la educación han habido, pero en términos simples seguimos teniendo el mismo sistema educativo centralizado y estandarizado. Y eso es un problema, porque la propia naturaleza humana habla de diversidad. Diversidad, y esto lo decía Rothbard, por ejemplo, en Educación Libre versus Educación Obligatoria. Los seres humanos todos tenemos nuestra propia forma de aprender.
Todos tenemos nuestros propios gustos, nuestras propias habilidades. Hoy en día, si un niño le va mal en matemática y le va bien en historia, por ejemplo, en vez de ponerle un profesor particular en historia para que se desarrolle sus habilidades, se le pone un profesor particular en matemática y se hace foco en la matemática. Eso es porque el sistema está estandarizado y no reconoce la verdadera naturaleza de los seres humanos, que es diversidad pura. Tiene que haber libertad de currícula y tiene que haber mucha más descentralización de los métodos educativos. No puede ser que para todos los estudiantes sea más o menos lo mismo con mínimas diferencias. Y eso pasa, y no tiene sentido porque así no somos los seres humanos. Eso está hecho para beneficiar a los políticos y para beneficiar los intereses de las clases dominantes. Y eso es real, y con clase dominante no quiero acudir al término marxista ni nada, sino me refiero a los que efectivamente tienen el poder político. Entonces, eso es un tema muy importante, la cuestión de la estandarización y la gran centralización que afecta. ¿Y qué otra cuestión afecta? Bueno, que obviamente ya lo dijimos, el adoctrinamiento. Pero ojo, mucho cuidado con creer que el adoctrinamiento es que un profesor marxista les hable un poco bien de Marx a los alumnos en la clase. Y diga, porque se enseña el marxismo, mira cómo se enseña. Eso es lo de menos. Eso no es el adoctrinamiento real. Se puede hablar de un adoctrinamiento intelectual donde se le enseña a los niños y a los jóvenes cosas que con un foco que no debería enseñarse o muy sesgado. Sí, obviamente existe y está mal. Pero algo terrible es el adoctrinamiento ambiental, no solamente intelectual de lo que se les enseña, sino ambiental. Desde la Revolución Francesa, el profesor, en realidad, lo que es el representante del Estado en el aula. La maestra es el representante del Estado que se contrapone a los padres, que va a tener esa influencia sobre el chico. Entonces, no se abandonó el rol del educador en ese sentido como el representante del Estado. Es la ley. El adoctrinamiento no es solo intelectual, sino también es ambiental. En el sistema que lo estás metiendo, donde va a un colegio encerrado, lo mete en una clase, sentado con todos los niños estandarizados más o menos en los banquitos uno tras del otro, mirando al frente donde está el profesor, que es el ídolo, el genio que sabe todo, te va a dar su clase y después vos te vas a adaptar a lo que él quiera y le vas a hacer un examen con las características que él quiera. Y eso es adoctrinamiento ambiental, que es mucho más peligroso que el intelectual. Porque yo lo voy a decir desde la experiencia que tengo yo trabajando como profesor particular, incluso de chicos de múltiples edades, desde los 14 a los 18, 17, mismo casi de mi edad, que el adoctrinamiento intelectual a la mayoría de los chicos ni les entra. Obviamente que hay gente que sí, pero a la mayoría ni les entra. Ellos saben que el profesor dijo esto, tal otra cosa, y más o menos, pero la verdad es que tienen tan poco interés que ni les entra. El adoctrinamiento que sí suele calar más dentro de los chicos es el adoctrinamiento ambiental. Entonces, mucho ojo con creer que el adoctrinamiento es solamente intelectual, solamente con lo que se les dice en la clase, sino por el propio diseño de la clase ya hay adoctrinamiento. Y obviamente lo simbólico. Siempre desde chicos en la escolarización. No, porque el Estado, nación, y uno tiene que dar la vida por la bandera. No sé si saben, ustedes, si tienen algo similar en los países, imagino que sí, o que algo medianamente similar en algunos países debe haber, pero acá en Uruguay, a los chicos de 12 años se les hace jurar la bandera y dar la vida por la bandera. O sea, dar la vida, porque dar la vida por la bandera no, pero dar la vida por la república y por las instituciones. A niños de 12 años. Obviamente nadie lo racionaliza a esa edad, pero simbólicamente es sumamente jodido. Tenemos que sacar esa tradición de jurar la bandera, por favor. Es perversa decirle a niños de 12 años que no saben ni dónde están parados, que tienen que dar la vida por la república y las instituciones. ¿Qué es eso? Eso es también adoctrinamiento simbólico. Y bueno, para no extenderme demasiado, ¿qué hace todo esto? ¿Cuáles son los efectos verdaderos del pésimo sistema educativo que tenemos? Obviamente están los efectos sociales, de que vivimos prácticamente, para las personas es muy difícil pensar por fuera de la caja, tener pensamientos disruptivos, innovar en muchas cosas, y no hablo solamente en cuestiones laborales o económicas, sino innovar en la propia vida, salir de los esquemas que ya rutinarios que vienen planteados desde la infancia. A veces es muy difícil eso, no solo eso, que es desde lo social, sino también desde el foco individual. Estamos en una sociedad podrida socialmente y culturalmente, y la educación no ayuda en eso, sino que lo hace bastante peor. Acá en mi país, por ejemplo, eso sé que no es la realidad de otros países, pero en mi país tenemos que en los rangos de entre 15 y 19 años, la principal causa de muerte es el suicidio. O sea, vean lo degradado culturalmente que
que está en nuestro país, y sé que en otros países no será la primera causa de muerte, pero sí que está bastante alta, lo degradado que está nuestra sociedad y lo poco que hace el sistema educativo, o lo mucho que ayuda en que siga esa degeneración. El sistema educativo es incapaz de educar verdaderamente, es incapaz de contener emocionalmente, ni mucho menos, es incapaz de brindar sentido. Por favor, el sistema educativo debería, una de sus principales funciones debería dar sentido, ayudar a encontrar el sentido de la vida a la gente, y en realidad hace todo lo contrario, porque el sistema educativo progresista hoy prácticamente te dice que no hay un sentido de nada. Es puramente relativista. Entonces, además de lo que supone, el estrés que supone para la mayoría de niños todo el sistema educativo y lo que corresponde, la estandarización, las clases, el encierro, todo eso solamente hace que estemos viviendo en un sistema educativo global en todo el mundo, en un sistema donde verdaderamente está culturalmente degradado y donde los niños y los jóvenes la están pasando tan mal al punto que están entrando muchos en depresión y el suicidio. Ojo, no estoy hablando que esto sea culpa exclusivamente del sistema educativo, no, para nada, pero sí que el sistema educativo no ayuda a paliar esta situación y profundiza esta crisis que estamos viendo en la sociedad actual. ¿Qué se necesita, en mi opinión? Bueno, se necesita ir hacia una pedagogía mucho más personalizada, empezar a dar libertad curricular, dejar de tener currículas tan cerradas, planes educativos tan cerrados, libertad a las instituciones. Obviamente hay que hacer reformas políticas. ¿Sistema de voucher? Claramente sí. Dejemos de darle demasiado peso de organización al Estado también. Empecemos a darle independencia a los propios liceos, autonomía, descentralización, liceos secundarios, primarios, o sea, empecemos a darle autonomía a las propias instituciones. Dejemos de dar planes centralizados, porque los planes centralizados lo único que hacen es aumentar la estandarización y las problemáticas. Un burócrata en una oficina en la capital de un país no puede y no es capaz de elaborar un sistema educativo único con básicamente la misma currícula y los mismos estándares con pequeñas diferencias para todo el país, para un niño que está viviendo una situación de pobreza en una zona alejada de la capital. ¿Cómo va a ser el burócrata para conectarse con ese niño, para poder darle la educación personalizada que necesita, cuando en realidad solo puede ser un plan único educativo? Es terrible el sistema educativo actual, va contra todos los principios de la naturaleza humana y genera gran parte de los problemas que tenemos como sociedad también. Entonces tenemos que avanzar hacia una pedagogía más personalizada, hacia la libertad curricular y hacia poner a la educación como foco central y como prioridad. Porque sí, la economía es importante, ciertas cuestiones políticas también son importantes, pero la educación es donde pasa la educación formal, donde pasa la mayor parte del tiempo los niños más chicos y los adolescentes, que es donde se forma prácticamente gran parte de la cosmovisión o de la forma de ver el mundo, la forma de entender que tenemos nosotros, que tienen las sociedades. Es el principio de todas las sociedades, es el sistema educativo. Además que está el tema de la familia, que obviamente es muy importante, pero gran parte del tiempo lo pasan dentro del sistema educativo los niños y los jóvenes. Y es la base de nuestra sociedad y es el futuro. Entonces, por eso hay que poner un foco, tenemos que empezar a poner el tema de la discusión sobre la mesa. Entonces esa fue un poco mi exposición. Federico, gracias, creo que su exposición estuvo clara, precisa y sobre todo coherente debido a las batallas educativas. Para iniciar la serie de preguntas, quiero agradecer a las personas que se están uniendo a este Super Space. Indicarles que si tiene alguna pregunta, indicación, me lo haga indicar con un emoji para darle el uso de la palabra. Inicio la pregunta para Federico y la siguiente. Federico, ¿cuál es su postura respecto a los vouchers educativos? Estoy completamente a favor. Les recomiendo mucho el libro que salió hace poco, allá hace un par de años, pero no es tan conocido, es relativamente nuevo, no se venden mucho, es difícil conseguirlo. Si me escucha alguien de Argentina lo va a tener mucho más fácil porque es una autora argentina que se llama Marina Kienast, que es legisladora por la Libertad Avanza, el partido de Milei en Argentina, legisladora porteña, o sea, de la ciudad de Buenos Aires, digamos local,
no nacional. Y ella escribió un libro que se llama Pupitres a medida hacia una educación personalizada, y ahí habla un poco de todo lo que estoy hablando yo, un poquito más en detalle, y habla un poco del tema también del sistema de vouchers. Obvio que estoy a favor del sistema de vouchers. El sistema de vouchers es importante porque le da el poder de decisión a los padres y hace que las escuelas compitan. Ojo, el sistema de voucher es muy bueno, pero necesita también un respaldo de una libertad curricular. Porque si los padres pueden elegir la escuela a la que van sus hijos, está perfecto, pero si no existen grandes diferencias entre las escuelas o modelos educativos, si no pueden haber grandes diferencias entre ellas o no se les permite que hayan diferencias sustanciales, tampoco tiene demasiado sentido. Siempre va a ser mejor igual, siempre va a ser mejor que el poder de decisión lo tengan los padres y que se descentralice ahí la financiación estatal con ese método. Pero ojo con no acompañar los sistemas de vouchers de la libertad curricular, la libertad de que cada institución, ya sea pública o privada, pueda decir sobre qué métodos utiliza, qué materias da y cómo trabaja con cada uno de los niños en particular. Eso me parece mucho más importante todavía que el sistema de vouchers, porque es necesario para que el sistema de vouchers funcione correctamente que haya también cierta libertad curricular. Pero sí, claro que estoy a favor del sistema de vouchers, es un muy buen sistema. Es más, sí, antes de hacer que me hagan otra pregunta, que me imagino ya pueden ir pensando varias o participaciones nomás, comentarios que quieran hacer. Algo que me gustaría mencionar que se me quedó es también el adultocentrismo, y esto es muy interesante porque viene también con mi experiencia personal, que es algo que yo estuve viendo mucho, que tiene la centralización educativa. La mayoría de profesores y el sistema educativo en general, desde las currículas, desde los temas que se conversan, desde la propia formación a los docentes, tienen a intentar ver los ojos de los adolescentes del mundo de hoy con la perspectiva de los adultos. Es como tiene una visión muy desconectada de la realidad de los adolescentes. Yo, como recreador, como persona que tiene un contacto menos formal, si se quiere, ya con chicos de distintas edades, lo noto mucho, y también como joven, porque tengo 19, o sea, no fue hace tanto que fui un preadolescente, y le recuerdo, tienen muy poca conexión verdadera con cómo es el mundo de los adolescentes hoy. El sistema que al estar tan centralizado pone su perspectiva y su foco desde el punto de vista de un adulto y intenta evaluar los fenómenos del mundo adolescente y las vivencias del mundo infantil también desde la perspectiva de un adulto. Y ahí vienen cuestiones muy turbias también, ¿no? Porque ahora podemos estar hablando de cuestiones más inocentes, de las modas de la adolescencia, o el humor, o esa cosa que no entienden, los profesores que ponen memes de gatito, esas cosas inocentes, pero que se ve que es intentar ponerse en un lugar, pero en una perspectiva adulta, intentar ponerse en el lugar del adolescente, que también es ridículo. Uno tiene que intentar conectar con ellos sin intentar parecer, porque nunca uno va a pertenecer a ese grupo etario. Pero también hay cosas muy turbias, como la cuestión sexual, porque se pone a los adolescentes, si se quiere, y a los niños también, que es todavía más peligroso, y se mira su sexualidad de un punto de vista adulto. Es terrible. Si uno va a lo que son los planes centralizados de educación sexual, por favor, es repulsivo. El Plan Nacional, uno de los... no recuerdo si es bien el Plan Nacional, pero es como una guía para educación sexual que da ANEP, que es el organismo centralizado de la educación pública en nuestro país. Tiene actividades con los niños que hablan primero que un niño de edades que no va a poder ni entender ni racionalizar lo que racionaliza el mundo adulto sobre la sexualidad, sino que habla de actividades que son de tocar, reconocer partes blandas de la parte dura, una cosa realmente perversa que claramente la hizo algún adulto con algún tipo de problemita en su oficina, y eso está llegando a los niños. Entonces, otro tema que me había olvidado decir que es muy interesante es esto del adultocentrismo. El sistema educativo actual, al estar profundamente centralizado, peca también de ser profundamente adultocéntrico, si se quiere, una palabra que me acabo de inventar yo. Pero peca de eso y le cuesta conectar con la verdadera realidad del mundo juvenil. Entonces eso era algo que me había quedado un poco por mencionar, que es algo que veo y siento muy palpable yo en las prácticas educativas en las que participo y al estar en constante
constante contacto con chicos de esas edades. Es algo que se siente y que se nota a simple vista. Gracias, Federico. Importantísimo lo que nos acaba de mencionar sobre la importancia de los vouchers educativos. Para continuar con la siguiente pregunta, si alguno de los que nos acompaña en esta noche, en este Super Space, por favor, si tiene alguna pregunta, indicación, me lo hace indicar con un emoji y con gusto les cedo la palabra. Federico, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la importancia entre las escuelas en la materia educativa para que la gente empiece a profundizar dentro de la visión, de esa visión libertaria? ¿Cuál es la importancia de qué, perdón? Que no entendí bien. ¿De las escuelas? ¿Cuál es la importancia de la competencia entre escuelas en materia educativa para que la gente empiece a profundizar dentro de esa visión libertaria? Bien, de la competencia. A ver, sí, primero, como todo sistema como en todo mercado, la competencia es importante. Al fin y al cabo, el sistema educativo es un mercado también. O sea, los padres eligen hacia qué institución mandar a sus hijos, si hay beneficio económico detrás, o sea, la transacción de propiedades también. Es un mercado. Entonces, la competencia es importante para cualquier mercado y es beneficiosa, obviamente, para el sistema educativo, porque la competencia hace que los sistemas mejoren en cuanto a calidad, justamente para poder ofrecer un mejor bien que la competencia, que el rival. Las escuelas compiten entre sí, y también en cuanto a precio. Es importante también. Van a surgir opciones muy competitivas en términos académicos a un precio bajo, ya sea un precio subvencionado por el Estado o un precio pagado por individuales, por padres. No importa, eso económicamente van a aparecer, al dar competencia, a dar mayor competencia entre las escuelas, van a aparecer también escuelas buenas y baratas. No te digo espectaculares, porque obviamente siempre, como funcionan todos los mercados, siempre las mejores escuelas, las más espectaculares, con las mejores tecnologías, con los mejores profesores, siempre van a ser más caras. Pero sí que va a haber una buena competencia, va a aumentar la cantidad también de escuelas que van a estar compitiendo. Entonces va a haber distinta variedad de ofertas, y sobre todo la importancia de la competencia también es que puedan haber escuelas especializadas. Van a empezar a surgir escuelas que están hechas para cierto tipo de estudiante, para estudiantes con dificultades en cierta área, para estudiantes con fortalezas en otras áreas, escuelas más de índole artística, escuelas más de índole deportiva, escuelas más de índole intelectual. Van a empezar a surgir un montón de distintas escuelas gracias a la competencia, que ¿a quién van a beneficiar? A los chicos, y eso después a la sociedad, porque los chicos son, obviamente, la sociedad del futuro. Entonces, sí, es muy importante la competencia entre escuelas. Gracias, Federico. Para continuar con la siguiente pregunta, nuevamente indico no sé hoy. Por favor, si tiene alguna pregunta, indicación, me lo hace indicar con un emoji y le cedo la palabra. Federico, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la actuación del sindicato de maestros en Uruguay? Paupérrima, es terrible, porque es adultocéntrica total. Y otra cuestión, ¿no? O sea, primero, el sindicato de maestros obviamente está fuertemente influenciado. Hay varios sindicatos asociados a la educación, pero la mayoría de estos están, por no decir prácticamente todos, están fuertemente asociados a cuestiones políticas también. Ahí está el costado de la batalla política de lo que sería la batalla educativa. Entonces, el foco está en eso, en defender sus intereses políticos y en defender los intereses de los adultos. Defender los intereses de los profesores. El interés del profesor tendría que ser vocacional y económico, ¿ok? No interés de tener control sobre el sistema, de tener control, de poder decidir, de poder... Eso es una cuestión que, o sea, la libertad... Obviamente que yo igual estoy a favor de que los profesores puedan decidir más sobre lo que se da en su clase. Hay que darles libertad de ese tipo. Libertad de poder aplicar sus metodologías, sus prácticas, de dejar de bajarle cuestiones centralizadas desde arriba, pero el
poder que piden, de poder ellos poder decidir sobre todo y asambleas para todo, y eso me imagino que debe ser muy similar en el resto de países también, es paupérrimo. Los sindicatos de la enseñanza son herramientas políticas también, no hay que olvidarnos, y son profundamente adultocéntricas, y eso es un problema que hay, ¿no? O sea, porque el foco del sistema educativo no deberían ser los adultos, no deberían ser el profesor, no, deberían ser los alumnos. Entonces, y después está la cuestión de las preocupaciones y de que se preocupan más por cuestiones como, por ejemplo, acá en Uruguay, hace poco el FENAPES, que es como la Federación Sindical de Profesores de Educación Pública, si no me equivoco, salió a hablar de la cantidad de liceos en el país que tenían nombres de mujeres en lugar de, o sea, una cosa bien de género. ¿Vieron eso de la cantidad de nombres, en base a la cantidad de nombres que tenían los liceos públicos en nuestro país, cuántos eran de mujeres y cuántos eran de hombres? Pero por favor, un poquito de seriedad, ¿qué estamos hablando? Con la cantidad de problemas que tenemos no vamos a poder hacer conversatorios y gastar nuestros recursos y nuestro tiempo en semejante boludez, disculpen el lenguaje, pero es algo que tendría que enojar a cualquiera, más cuando estas personas después se dedican a hacer paros, huelgas y no colaborar verdaderamente con la educación y con el sistema educativo. Pero esa es mi opinión. Yo creo que igual los profesores también existen desde este lado, desde el libertarismo y también desde las posiciones más de la derecha en general, como cierto rechazo hacia los profesores, cuando en realidad la mayoría de los profesores son bastante competentes en lo que hace. Obviamente que hay alguno que no, pero yo creo que el problema no son los profesores, sino el sistema en sí. Si uno de los profesores, a estos mismos profesores los pone en un sistema mucho más libre, en un sistema distinto, pueden llegar a dar muy buenas clases. Algunos no van a sobrevivir porque dependen de este sistema paupérrimo, pero tampoco el problema está en ellos. Yo creo que el problema viene de más arriba y de la clase política en general. Gracias, Federico. Importantísimo lo que nos acaba de mencionar. Para continuar con la siguiente pregunta, nuevamente hago referencia a nuestros amigos que nos está conectando y nos está acompañando en la noche hoy en este Super Space. Estamos hablando sobre las batallas educativas, que es algo importantísimo. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, indicación para nuestro invitado de hoy, Federico Machado. Por favor, me lo haga indicar con un emoji. Si no, continuamos con la siguiente pregunta. Federico, la siguiente pregunta es: ¿cuál es su opinión sobre la educación en casa o homeschool para tratar de escapar de la manipulación educativa de gobierno y sindicatos? Miren, tengo mi opinión política y mi opinión personal. ¿A qué me refiero con esto? Mi opinión política o mi opinión ética es que está perfecto. Yo entiendo a los padres que quieren hacer homeschooling. Me parece que es una vía saludable. Me parece que si lo hace bien, si un padre está preparado para hacerlo y para escapar del sistema educativo estatal, me parece una opción correcta. Yo, sin embargo, desde el punto de vista personal y más como persona interesada en la pedagogía, que como, o sea, no es una opinión más sobre pedagogía que una opinión política o sobre el sistema o sobre homeschooling en sí, me parece perfecto. Si yo fuera padre no lo haría. Yo intentaría optar porque obviamente haya una educación muy fuerte en casa. La educación de las escuelas nunca va a suplantar la educación en casa. Siempre tiene que haber homeschooling, si se quiere. Pero sí me parece importante que en la sociedad actual los chicos vayan a escuelas. Uno puede optar, si es posible, yo lo recomiendo, si uno tiene la posibilidad de optar por algún tipo de modelo privado. ¿Por qué? Porque existe toda una cuestión de la socialización, de la identidad, que sí me parece muy relevante y muy lindo de la escuela, más allá del sistema en sí. Uno tiene que enseñarle a su hijo a su hijo al chico que tenga a cargo, hermano, lo que sea, tiene que enseñarse a ser un poco inmune a las partes malas del sistema educativo actual, pero también a disfrutar de lo lindo que tienen las relaciones humanas dadas en el ámbito educativo, de las amistades, a promover identidad también, que me parece muy importante, identidad, encontrar sentido. Eso lo hacen mucho y lo promueven, por ejemplo, escuelas ya sea de pedagogías alternativas, como escuelas Waldorf, Montessori, o también escuelas religiosas, porque tienen un poco de esto
también de lo comunitario y lo social, más allá de lo educativo. También les digo a cualquier padre que me pueda estar escuchando, desde mi humilde punto de vista, porque tampoco soy un profesional y un experto, no se preocupen mucho por la cuestión académica de notas de sus hijos en los primeros años y de todo. Obviamente preocúpense por su inteligencia en sí, o sea, porque el chico sea un chico enterado del mundo real, que se empiece a tener contacto, que no sea un burro en términos vulgares, que no sea, eso es importante, sí, pero que a la escuela lo más importante que se va a hacer con lo podrido que está el sistema educativo es a socializar, es a empezar a conocer el mundo real, a vincularte con tus amigos en un ambiente que por ahí no es el mejor a veces, pero uno tiene que aprender a hacer eso, uno tiene que aprender a convivir con el sistema que tenemos. Entonces yo insto a que sí, o sea, el homeschooling no me parece mal políticamente. Desde la pedagogía yo optaría por sí tener una fuerte educación en casa para blindar a los hijos del adoctrinamiento, pero enviarlos igual a instituciones educativas y permitirles tener esa experiencia de socialización que es importante también. Gracias, Federico. Nuevamente le indico a nuestros amigos que nos acompañan la noche de hoy en este Super Space. Estamos reuniendo un tema importantísimo como es las batallas educativas y sobre todo en el mundo libertario. Nuevamente reitero para que por favor si tienen alguna pregunta, indicación me lo haga saber con un emoji. Por aquí alguien, un segundo. Por aquí Emanuel me pidió la palabra. Emanuel, buenas noches, ¿me escucha ahí? Hola Emanuel, buenas noches, ¿me escucha ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alianza. Buenas noches a todos. Bueno, muy interesante la ponencia del maestro Federico el día de hoy. En el caso particular mío, su servidor, yo soy maestro de preescolar acá en México. Estoy en Monterrey, de hecho, ya tengo pues desde 2006 dentro del sistema estatal. Y bueno, coincido completamente con lo que está exponiendo Federico. Yo vengo aquí gracias a México Libertario, que es el amigo que tenemos en común. Y bueno, pues sí, hay muchas carencias, pero también muchas cosas positivas, como bien lo dijo Federico ahorita. Yo quisiera solamente compartir un poquito sobre mi caso. Sí es cierto, como libertario yo sí quisiera el homeschooling para mis hijos y en la medida de lo posible haré aquí en casa siempre, pero sí es cierto lo que él menciona sobre el tenerlos en la escuela, sobre todo por el roce social, ¿no? Por el compartir, el conocer con niños, el conocer de hecho diferentes niños, la socialización, que es súper importante en el desarrollo de los niños, ¿no? Ahora, por otro lado, yo sí veo muchos aspectos que compartimos tristemente en la mayoría de los casos de Latinoamérica, ¿no? En el sentido de que nuestro sistema educativo está cooptado por el Estado y por los sindicatos, ¿no? Estamos ahora sí que tanto los estudiantes como los maestros atenidos a ellos, ¿no? O sea, desde que formamos parte del sistema, pues tenemos que seguir ese tipo de reglas, o sea, lo que allí se dicta, y atenerte tanto académicamente como laboralmente a lo que ahí se dice. Pero como bien dice Federico, sí, yo creo que la mayoría de las personas que fungimos como docentes sí hacemos, o sea, por ejemplo, si bien se nos instruye por medio de los consejos técnicos a tener ciertas opciones educativas o una línea trazada hacia dónde se quiere llegar, sí se tiene como quiera, siempre se ha tenido libertad, y yo creo que es el Estado, al menos en el caso mexicano, va a batallar mucho porque acabamos de caer desde hace ya poco más de 6 años en un régimen de izquierda que no lo habíamos tenido, muy parecido a lo que es muy de acuerdo a lo que van ideológicamente con los de Venezuela y los de Cuba. Pero bueno, el caso es que van a batallar mucho para adoctrinarnos, en el sentido de que siempre hemos acostumbrado a trabajar con lo que creemos que es correcto para los niños. Es decir, sí tenemos libertad de los maestros de escoger que sí y que no de lo que se nos está dando de material, ¿no? Entonces, en ese sentido, también decirle a la gente que confíe mucho, porque como bien lo dijo Federico, yo sí estoy de acuerdo en que la mayoría de los maestros somos conscientes de las cosas que creemos que sí pueden hacer bien a los niños, y las que de plano vemos que pues están pasando de la raya y que son como el tema sexual, ¿no? Que sí son materiales muy sensibles,
y por medio de los cuales se está exagerando, y ahí es donde tomamos precaución. Yo soy maestro de música en preescolar, no veo la verdad nada de eso, pero sí puedo decir, porque lo comparto con mis maestras y también con las maestras de mis hijos en primaria y secundaria, que también incluso nos dicen desde el arranque del año en las juntas que no nos preocupemos como padres de familia, que ellos van a ver también que sí, ¿cómo se llama? Que sí conviene repartirles a los niños como material educativo, y que no, y hasta ahí. Entonces yo creo que en ese sentido sí se va a tallar. Si acaso la pregunta que yo tendría para Federico y para el resto de la sala sería: ¿cómo seguir adelante con la batalla de las ideas, con la batalla cultural, como liberales, libertarios que somos, y tratar de ir poco a poco ganando terreno, sobre todo contra los amantes del Estado, ¿no? Y hacer que más gente se convenza de que la libertad individual pues es lo más benéfico para el ser humano y precisamente para las relaciones entre humanos, ¿no? Esa yo sería la pregunta que les dejaría, y muchísimas gracias por permitirme compartir. Muchísimas gracias, Emanuel, por tu experiencia como maestro. Yo, como dije al principio, capaz que la mayoría no estaba, creo. Yo soy recreador y recreador de prácticas, no tengo ningún título sobre eso, sino que llevo varios años practicando y haciendo eso ya, como 3 o 4. Y tengo una diplomatura así en ludopedagogía, y además estoy estudiando para ser profesorado de historia. Y además tengo 19 años, o sea que mi contacto con el sistema educativo es muy estrecho. Hace pocos años salí de ahí y tuve la posibilidad de analizarlo y de sentirlo bien. Muchas gracias, Emanuel, por contar también tu experiencia y tu perspectiva, que es prácticamente idéntica a la mía. Vos me preguntaste cómo hacer, le preguntaste también al resto de la sala, cómo básicamente seguir dando la batalla cultural, seguir convenciendo a la gente, promoviendo nuestras ideas y avanzando. Y me parece que justo la palabra que acabo de mencionar es muy importante. Batalla cultural, primero, siempre, antes que todo, discutamos las ideas, hagámosle entender a la gente estas problemáticas, difundamos. Después podemos hablar también de batalla política, claro. De meterse en el barro. Hay países en los que es más complicado que otros, y yo lo sé, también es necesario. También es necesario no ser sectarios, es necesario dialogar, es necesario abrirse a gente no libertaria, gente que capaz que es liberal, media conservadora. Es muy importante abrirse a ellos. Ahí está, y esta es mi opinión obviamente, ahí está también el futuro de la libertad, en esa unión. Ahí está también la defensa, porque no podemos defender la poca libertad que nos queda. No te digo ya solo ganar nuevas libertades, sino defender las libertades que tenemos, sin aliarse, sin conversar, sin tener diálogo. No podemos seguir matándonos totalmente entre nosotros. Entonces yo diría eso, yo diría buscar unirse, organizarse, dar muchísima batalla cultural y también batalla política. Y también, y esto es importante, que era un poco el motivo de toda esta conversación, poner sobre la mesa la batalla educativa como algo esencial. No dejarlo en segundo o tercer plano. No dejar que empecemos a hablar de educación y criticar a la educación cuando pasa algo o hay una noticia. No. Tenemos que ser nosotros los que demarquemos la agenda. El sistema educativo está mal, miren esto. Vamos a criticarlo. Estas son las transformaciones. Mostramos cada caso que va saliendo, que demuestra nuestros puntos. Hay que ser así. No hay que ser pasivo, hay que ser activo. Hay que estar luchando activamente. No esperar a que vayan pasando las cosas y ahí vamos defendiendo nuestras posturas en base a lo que vaya pasando. Entonces eso sería un poco mi opinión. Alianza, si me permites nada más reforzar, es un punto que se me hace crucial, se me hace muy importante, que acaba de mencionar Federico, o sea, el sumar gente y no convertirnos en dogmáticos, porque al menos en lo personal sí me ha tocado tristemente leer comentarios, escuchar también algunos libertarios que se vuelven dogmáticos y rechazan o sea, a todo lo que da, mientras se puede, a toda la gente que no piensa como nosotros. Y yo creo que lo que dice Federico es crucial si realmente queremos ganar en la batalla de las ideas. O sea, no se trata de desacreditar y estar siempre en contra de aquellos que no piensan igual que... De hecho,
Como lo dijo alguna vez el maestro Rojas, que es un abogado argentino muy cercano a Javier Milei, él dijo, no podemos ser dogmáticos porque entonces nos convertiríamos en aquello que tanto, contra lo que tanto hemos luchado, ¿no? Entonces tenemos que ser abiertos de mente y tenemos que ser pragmáticos y tratar de sumar a todo aquel que se pueda. Claro, quizás está muy apartado de lo que pensamos, pero estamos seguros que poco a poco se van a ir solo ellos dando cuenta de que la libertad individual es lo más conveniente para todos. Gracias, Federico. Gracias a Emanuel y Federico por la pregunta y darle continuidad a nuestro Super Space. Aquí nuestro amigo Enzo tiene, no sé si tiene alguna pregunta, indicación para Federico, sino para darle continuidad, para ya casi cerrar nuestro Super Space en el día de hoy. Súper importantísimo estas opiniones, estas preguntas, y algo importante es la participación de todos nuestros amigos en la noche de hoy. No sé, Enzo, si tiene alguna pregunta, indicación, sino para continuar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué placer escucharlos en esta gesta, en esta batalla sin fin que se está dando a nivel mundial por abogar por las libertades individuales. Realmente me subía para felicitarlos, para darles fuerzas, para decirles que nunca vamos a estar solos, todo lo contrario, cada vez vamos a ser más, porque como individuos no nos sirve vivir si no vivimos en libertad, no nos sirve vivir si no tenemos la forma de gastar desde el individuo. Javier Milei siempre decía que hay 3 formas de gastar el dinero. Uno puede gastar el dinero de uno en otro, que es cuando gasta lo menos posible y uno hace un regalo, ¿no? Uno trata de gastar lo menos posible y da un presente. Está la otra forma de gastar, que es gastar el dinero de otros en otros. Y cuando uno gasta el dinero de otros en otros, despilfarra, porque uno no tiene control de eso, con tal uno no lo paga. Y bueno, eso es lo que hacen los políticos dentro del status quo. Y la mejor forma que uno tiene de gastar es gastar el dinero de uno en uno mismo, porque es cuando uno decide. Bueno, hablando en materia educativa, al menos creo yo que lo que es más importante para recalcar es el punto que si no tenemos una sociedad culta, si no abogamos por efectivamente formarnos para insertarnos dentro del mercado y abrir puertas dentro de ese sistema comercial, uno no progresa en la vida. Y lo que le ha pasado al individuo es que con el intervencionismo estatal, tristemente ha perdido libertades y cada día se ha vuelto más ignorante. Ignorante en muchos temas. Capaz que por el adoctrinamiento, capaz que por no poder ante semejante peso del Estado encima, cada día hemos involucionado, ¿no? Y esta gente cada vez se le ha agrandado más los bolsillos. Entonces, hablando respecto a esto que escuchaba, muy interesante respecto al sistema de voucher, es muy importante entender que se le amplía la libertad individual a la persona que lo tiene, ¿no? Yo tengo la fortuna de haber nacido en Argentina y haber vivido 20 años bajo el yugo opresor del Estado. Y hace 6 años que vivo en un país libre como lo que es Suiza. Entonces, viendo 2 realidades y viendo que aquí existe efectivamente el aprendistato a la Suiza, creo yo que una conjunción entre ambos sistemas podría llegar a ser funcional para que una sociedad progrese. Por un lado, el sistema de voucher, que uno elige prácticamente lo que uno quiere estudiar, y se le entrega, se le otorga por parte de un Estado, ¿no? Un cierto toque de dinero para que uno efectivamente empiece a construir su camino. Estaría bueno que venga de la mano también con empresas formadoras. Obviamente que estas aparecen cuando existe la competitividad de mercado.
Entonces, nada, me parece sumamente fantástico que estemos construyendo esto. Es importante abolir la ignorancia y, ¿por qué no también escuchar las otras posturas, como bien se decía acá, dentro del pragmatismo? Porque yo creo que se construye en base a las coincidencias, y cuando existe una disidencia, ahí es donde se arma el debate, y no hay que tener miedo a ese debate, todo lo contrario, me parece que es hora de aprender y efectivamente luchar por un norte en común. No sé si fui claro. Me parece que eso es sumamente fundamental para el futuro de las sociedades venideras y por supuesto las nuevas generaciones, ¿no? Y yo le quería preguntar a Federico cómo está el tema en Uruguay para empezar a implementarlo, cómo viene esta batalla. Tengo mucha curiosidad. Perdón la extensión. Uruguay viene mal. Muchas gracias, Enzo, por toda la participación. Uruguay viene mal. Algo interesante que pasó en Uruguay, que mira la historia, les voy a contar. El sistema de voucher se propuso hace unos años. ¿Saben quién lo propuso? La izquierda. Lo propuso Tabaré Vázquez, el ya expresidente uruguayo de la coalición de izquierda del Frente Amplio. Lo propuso en su idea porque, claro, Tabaré Vázquez escuchó la idea del sistema de vouchers y no le parecía una idea en ese momento muy de derecha tampoco. Gran parte del sector del Frente Amplio, que es el partido de la coalición de izquierda acá en Uruguay, tampoco le parecía alguna idea muy sumamente de derecha ¿por qué? Porque básicamente, tampoco se sale mucho dentro de la lógica del estado de bienestar, es el Estado apoyando a los padres, o sea, no es que estamos hablando de educación 100% privada, o sea, en mi caso yo obviamente estoy a favor de un sistema 100% privado, pero también entiendo las limitaciones de nuestro tiempo y de nuestro sistema y los males que ha causado el Estado. Entonces, bueno, obviamente que seguiría habiendo una cierta parte del estado de bienestar. Entonces lo propusieron ellos, lo propuso la izquierda, muy, muy raro eso que pasó acá en mi país, que el sistema de voucher lo propuso la izquierda y se lo boicoteó a la supuesta derecha. Se lo boicoteó otra, también ya fallecido, el Guapo Larrañaga, un dirigente de derecha, muy, 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 muy intervencionista en economía, pero de derecha, ¿viste? Un tipo de campo, le decían el Guapo, que fue el que dijo, no, porque esto es muy privatizador, o sea, la derecha, ¿viste? Todo medio que acá se invirtieron los roles y se lo boicoteó. Eso y los sindicatos de maestros, porque obviamente la izquierda necesitaba el apoyo de los sindicatos de maestros, no se los podía poner en contra, y ni bien el presidente llegó a mencionar la posibilidad de un sistema de voucher en ese momento, el presidente de izquierda, cuando vio que se le estaban empezando a quejar los sindicatos y la oposición, que era la de rápidamente echó para atrás. En Uruguay estamos muy mal. Hace poco se hizo una reforma educativa que la hizo el gobierno de, entre comillas, derecha, centro-izquierda, verdaderamente, no es centro-izquierda, hizo Robert Silva, que es un desastre. Es un desastre la reforma educativa que se hizo. Desordenaron absolutamente todo. Quisieron, implementar una cuestión de materias optativas muy raras, desordenaron las clases, como cualquier sistema, cualquier reforma que esté pensada desde el foco centralizador y estatista de vamos a armar una reforma, va a salir mal. Toda reforma va a salir mal. Y esta no fue la excepción. Fue un desastre. No tengo ahora los detalles ni los pormenores de la reforma, pero verdaderamente sí que fue la reforma educativa que se hizo en plan 2023, o sea, es reciente, es un desastre. Tampoco hace grandes transformaciones profundas, no se piense que sí usa una. No, pero sí. ¿Te puedo hacer una preguntita más? Sí, claro. ¿Vos no creés que por ahí la solución vendría, más que el voucher te lo otorgue el Estado, vendría en base a la reducción de impuestos que efectivamente se te cobran para que el Estado te lo devuelva? Porque yo creo que el problema real son las manos porosas de los políticos, porque donde pasa el dinero siempre queda un resto, ¿no? Me parecería una solución mejor aún. Sí, habría que ver cómo se implementaría en términos efectivos, qué tipo de distintos sistemas de vouchers se han implementado en el mundo y cuál puede ser el mejor. No es algo que tenga muy reflexionado, pero sí puede ser que probablemente... Pasa que es difícil, habría que ver cómo se estructura eso, cómo puede llegar a ser viable políticamente también hacer una ley de ese estilo. Uno, al hacer esto, tiene que tener en cuenta el mundo real también, ¿vieron? La real política. Claro, si no uno cae en la falacia del nirvana, ¿no? Nosotros lo decimos así, como claro, el paraíso ideal, claro, por supuesto, lo entiendo.
Habría que ver, pero sí, puede ser igual. No lo descarto. Tampoco soy un experto, o sea, no soy el mayor experto en el tema. Probablemente incluso en mi país haya muchísimos más expertos liberales que yo en el tema y que sepa más del tema. Pero desde mi humilde opinión creo que puede llegar a ser una opción barajable. Habría que ver todo lo que te dije, ¿no? No solamente si es ideal, sino si es posible armarlo sin que llegue a puerto, digamos, esa idea y que pueda funcionar. Yo te lo planteaba porque, de hecho, como bien se habló de la competencia de mercado, que eso hace evolucionar básicamente la oferta, por ende la calidad que obtiene esa demanda es mucho mejor, cada vez se amplía. Cuando existe dicha competencia de mercado, por supuesto que va a haber empresas, por ejemplo, que quieran formar a un alumno, que por supuesto le pueden llegar de forma privada a hacer un contrato temporal, por así decirlo, o a tiempo determinado, hasta que esta persona haga los estudios, tengo un trabajo y tengo un contacto de referencia, por ejemplo, ¿no? Tiro una solución que es factible dentro del aprendizato de la Suiza, por ejemplo, ¿no? Pero respecto a la financiación, o sea, yo no entiendo por qué la persona paga un impuesto y ese impuesto se lo tiene que dar luego el político haciendo populismo con el estado de bienestar. O sea, esa es la lógica que yo no entiendo, porque cuando pasa por las manos de ellos hacen campaña y política con ese dinero y siempre queda un rédito en los bolsillos de ellos y la gente cada día es más pobre. Al menos eso es lo que yo observo, ¿no? No, indudablemente. Ahí ya estamos hablando de la organización estatal y los impuestos referidos a todo, no solo al ámbito de la educación. Estamos hablando en cuanto a todo. Y obviamente cuando hablamos de los vouchers educativos, a las posibles soluciones a la problemática de la centralización educativa, obviamente eso es lo que tenemos que tener en cuenta también, las manos porosas de los políticos y el manejo de la plata y demás. Pero como te digo, o sea, habría que ver. Incluso cada país tiene su propio sistema, tiene sus propias cualidades únicas, su propia clase política incluso. Entonces hay que ver y cómo se puede implementar en cada uno de los países. O sea, al final... ¿Sabés qué interpretaba, Fede? ¿Sabés qué interpretaba? Que si lo propuso probablemente la izquierda, probablemente buscaba cajas, porque la administran ellos. No, porque en realidad las partidas presupuestarias, o sea, a ver, la plata igual la tienen igual. O sea, y va a pasar por las manos de ellos igual. Acá lo que se diferenciaba era cómo si en vez de dársela directamente a las escuelas públicas, se la daban a los padres. O sea, esa era la diferencia. O sea, la plata siempre iba a pasar por las manos de ellos. Eso nunca fue una opción que no estuviera barajable. Entonces o sea, nada, es algo que hay que evaluar. Con lo que vos dijiste en cuanto a ese tipo de instituciones que existen en Suiza, sí, obviamente, pero también hay que dejar de pensar, es muy positivo y que existan y debería haber libertad para que existan y que se desarrollen y que se compitan entre sí y que hayan distintos tipos de instituciones, incluso educativas, pero también hay que tener en cuenta y es una mirada muy central, también desde la centralización y también desde el mundo adulto, como digo, que la educación no es y no sirve únicamente para el mundo laboral. Sí, es importante para el mundo laboral, sí hay que tenerlo en cuenta para el mundo laboral, pero el sistema educativo construye valores, construye sentido, socialización, identidad. Entonces digo, construye muchas cosas, desarrollo intelectual más allá de lo laboral. Hay muchas cosas que hacen el sistema educativo. Entonces, ojo con pensar el sistema educativo como formación laboral únicamente, o formación intelectual. No, un niño de 7 años probablemente la formación intelectual que tenga sea bastante poca y bastante sencilla de dársela en la casa también. Lo importante de las escuelas ahí va por otro lado. Claro, yo lo hablaba desde el aspecto del secundario. Claramente, si vos tomás el primario es relativo, porque sí, pero también la educación principal viene desde la casa, como muy bien vos dijiste. Si claro, no tiene unos buenos valores desde la casa y probablemente ahí se deforman, sobre todo con el adoctrinamiento que solemos ver por las redes, ¿no? Que publican esos videos dentro de los colegios, es tristísimo.
Claro. Ojo, yo más que nada tengo experiencia en el sistema, en la parte secundaria de la educación, o más que tampoco me puedo decir tengo experiencia porque no trabajo, no soy asalariado de ahí y tengo 19 años y que la experiencia que puedo tener es mucho menos de cualquier hombre que lleve 20 años en la profesión, pero sí como persona que tiene contacto estrecho con estudiantes y que fue estudiante hace poco, te puedo decir que también es relevante, por ejemplo, en la secundaria, incluso, principalmente en los primeros años de secundaria, temas como la identidad. No hablo de identidad de género ni ninguna de esas pelotudeces. La identidad comunitaria, los valores de la comunidad. En la adolescencia, los primeros años de la adolescencia, eso es importantísimo, las amistades, los valores de la amistad. Todo eso se forja también en el sistema educativo y no de la forma centralizada con un profesor dando clases en... No, pero es parte también de sí mismo y hay que pensarlo también. Entonces está... sí, obviamente, igual entiendo lo que vos decís. De pensar el sistema educativo desde la parte laboral también y desde la formación laboral, secundaria. Pero también siempre va a existir ese costado. Incluso en el bachillerato, la educación no es puramente... Yo diría que ya a nivel terciario sí, ya es una educación profesional, que está más hecha y vinculada específicamente al mundo laboral, a desenvolverse en ese mundo. Pero la educación primaria y hasta secundaria, con sus diferencias, tienen una parte muy importante que no es laboral, sino que creo que te referís al trabajo grupal, a la cooperación conjunta, ¿no? De los alumnos, y sí, por supuesto, te forjan valores sí, para la claro. vida en sí, claro, por supuesto, pero son los primeros pasos para el mercado, para insertarse en un mercado, o sea, porque se supone que luego de terminar la secundaria uno va y estudia hacia la universidad, la facultad o el terciario, y el problema que vos estás encontrando en común, no solamente ahí en Uruguay, sino también, qué sé yo, en Argentina, yo te puedo hablar de la realidad de Argentina, es que los alumnos terminan en el secundario y no saben ni sumar ni restar ni hacer una división simple. Entonces, claro, uno se pone a analizar esto y dice, ¿pero por qué? O sea, y luego uno tiene que pagar a una persona, por ejemplo, para intentar entrar dentro de la universidad, cuando eso ya debería tener experiencia laboral, ya debería estar formado, ya debería estar forjado y en teoría ya debe estar preparado para efectivamente especializarse donde quiere apuntar. O sea, hay un problema de base, no sé si se entiende el punto. Lo hay, sí, claro. Sí, obviamente no hay que desconocerlo, es un problema y muy importante también el problema académico y la poca evolución que están teniendo y el retroceso que está habiendo en cuanto a eso a los alumnos, que no es únicamente culpa de la escuela también, es culpa de la educación de los padres muchas veces, pero porque al final es el padre que siempre tiene que estar arriba y si se desentiende y le deja todo a la escuela, es culpa del padre también. Entonces, pero sí, básicamente... Sí, hay problema grave en cuanto a eso. Y eso porque el sistema educativo, porque cada vez está más pensado en imponer sus agendas y sus opiniones, y incluso agendas globalistas, tomando, o sea, yo, el colegio donde asisto seguido, uno de los lugares donde tengo contacto, como ya dije, he visto carteles de la Agenda 2030 en primaria. Y eso viene de arriba, no es culpa del colegio ni nada, eso es una directriz. No, de hecho, hay un pilar de 3 con el que funciona el Internacional Socialista y los gobiernos socialistas en el mundo. Los primeros son ignorantes, le hacen falta gente ignorante para que sean dóciles. Claro, o sea, si no tienen ignorantes, ¿a quién les roban? No le van a robar a la persona que piensa. ¿Se entiende el punto? O sea, tienen que ser dóciles, entonces ignorantes, por un lado. Por el otro lado, está la pobreza. Si no existen los pobres, no existe el estado de bienestar. O sea, ¿a quién van a ayudar? Entonces, es un estado que genera necesidades en vez de soluciones. Y por el otro lado están las distracciones. Ahí está la complicidad de medios de comunicación, toda la bajada de línea por parte del Internacional Socialista. O sea, ese es el pilar fundamental donde uno está parado. Entonces, ¿cómo sale de ahí? Bueno, tenés que sacar la ignorancia, tenés que hacer medios libres y bueno, la gente tiene que salir de la pobreza. ¿Cómo sale de la pobreza? Formándose, generando competitividad de mercado y trabajando, ¿no? O sea, por eso yo lo veo desde ese punto. Me parece que esa es la prioridad, sobre todo la formación económica. La gente tiene que saber desde la economía doméstica, porque si uno no entiende la economía doméstica, ¿cómo va a entender un problema macroeconómico, por ejemplo? O sea, está bien, no tenemos que ser
¿cómo decirlo?, profesionales de élite para poderlo entender. Simplemente basta hoy en día en tener la voluntad de sacar el país adelante. Y hoy en día tenemos la posibilidad. Totalmente, sí. Pasa que la educación es un todo. Nunca se puede analizar únicamente desde una perspectiva. Entonces sí, totalmente. Existe una gran falta de interés en preparar a la gente para algo. O sea, lo único para que lo quieren preparar es para ser funcionales políticamente, funcionales al sistema. Ahora está, Ahora está, por ejemplo, muy de moda